Nunca pensé que el pasado volvería a tocar mi puerta. No después de tantos años, no después de tanto silencio, no después de haber enterrado una parte de mí que aún dolía cuando la tocaba. Pero allí estaba. Un mensaje corto, frío, inesperado. Mamá está enferma. Necesito que vengas. Era de mi hermana. La misma hermana que, años atrás, había tomado algo que no tenía derecho a tomar. La misma hermana que había destruido la única historia de amor que alguna vez creí eterna. El amor de mi vida. El hombre que yo había elegido. El hombre con el que había soñado un futuro. El hombre que una noche desapareció de mi vida para aparecer en los brazos de ella. El silencio siempre fue nuestra única respuesta. Nunca hablamos del tema. Nunca nos enfrentamos. Nunca hubo un ¿por qué? Solo una traición que atravesó mi vida como un cuchillo lento. Y ahora estaba regresando a la casa donde todo se había roto. Tomé mi maleta sin saber qué sentir. Ni rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Solo un vacío extraño. Ese vacío que queda cuando un corazón se acostumbra a vivir sin lo que alguna vez fue suyo. El camino hacia la casa de mi infancia se sintió más largo que nunca. Los árboles parecían más viejos, el aire más pesado. Cada kilómetro era un recuerdo que había intentado olvidar. Cuando llegué, ella ya me esperaba en la puerta. Mi hermana, la mujer que había sido mi confidente, mi aliada, mi sombra, la mujer que se convirtió, sin querer o quizás queriendo, en mi enemiga. Estaba más delgada, más pálida, más cansada, pero sus ojos seguían siendo los mismos, grandes, brillantes, capaces de ocultar un secreto, sin que se les moviera un solo músculo. Hola, murmuró. No la abracé. No me acerqué. No supe cómo hacerlo. ¿Dónde está mamá? Pregunté. Arriba. No puede caminar mucho. Subí las escaleras sin mirar atrás. No necesitaba ver su rostro para saber que estaba nerviosa. Mamá estaba recostada en la cama, respirando despacio. Cuando me vio, sonrió con esa dulzura que siempre había sido nuestra única salvación. Mi niña, viniste. La abracé con fuerza. La abracé por todos los años perdidos, por todo lo que no dije, por todo lo que me tragaba cada vez que recordaba el pasado. Pero incluso, mientras la abrazaba, sentía su presencia detrás de mí. Mi hermana, en el umbral de la puerta, mirándonos, mirándome, como si supiera que mi regreso no era solo por mamá, como si sintiera que esta casa estaba a punto de despertar un fantasma que habíamos mantenido dormido durante demasiado tiempo. Esa noche, después de cenar en silencio, ella se acercó a mí mientras recogía los platos. Tenemos que hablar. La miré sin mover un músculo. ¿Ahora sí?, respondí con frialdad. Bajó la mirada. Por primera vez en años, no parecía segura de sí misma. No vine a pelear, dijo. Yo tampoco mentí. Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente. Un detalle invisible para cualquiera, menos para mí. Yo siempre la había conocido mejor que nadie. Sé que no quieres estar aquí. Y sé que es por lo que pasó. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé salir. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté. Porque nunca lo dijiste. Nunca diste una explicación. Ella respiró hondo. Él me eligió a mí. Supe que era mentira. O tal vez una verdad incompleta. La misma frase que había usado para justificar lo injustificable. Pero algo en su voz, algo en su manera de decirlo, era distinto. Había miedo, había culpa, había algo más profundo escondido allí. No fue él quien te eligió, dije lentamente. Fuiste tú quien cruzó una línea. Y tú lo sabes. Ella se quebró un segundo, un parpadeo, un temblor,
una microexpresión que reveló lo que toda una vida había intentado ocultar. «No entiendes», susurró. «Entonces explícame». Pero no lo hizo. No pudo. O no quiso. Lo único que dijo fue: «El pasado va a volver. Y necesito que estés preparada». La miré fijamente. «¿Preparada para qué?», no respondió. Solo bajó la vista, como si el amor de mi vida estuviera a punto de abrir esa puerta. Como si la historia que nos separó estuviera a punto de repetirse. O a punto de cambiar para siempre. La primera noche en esa casa se sintió como dormir dentro de un recuerdo que no quería recordar. La ventana seguía en el mismo lugar, con las mismas cortinas claras, con el mismo crujido cuando el viento la tocaba. Pero yo ya no era la misma, ni la casa lo era, ni nosotras dos. Escuchaba a mamá respirar desde la habitación contigua. Cada inhalación, un recordatorio de que el tiempo había pasado, que todo se había desgastado, que nada era eterno, ni siquiera los vínculos que alguna vez creí indestructibles. Me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo, sintiendo ese viejo peso familiar, el peso de ella, mi hermana. Había algo que no encajaba, algo que no era solo culpa o vergüenza por el pasado. Había tensión en su voz, en sus movimientos, como si estuviera ocultando algo más grande que la traición de hace tantos años. Y por primera vez desde que llegué, me pregunté, ¿por qué me llamó ahora? ¿Por qué justo ahora? ¿Y por qué parecía tan asustada de algo que aún no había dicho? A la mañana siguiente, preparé café para mamá. El olor llenó la cocina como un recuerdo tibio. Mi infancia estaba mezclada con ese aroma. Mamá, en silencio, sirviendo 2 tazas antes de ir al trabajo. Yo y mi hermana peleando por el último trozo de pan tostado. Yo solía ser la tranquila. Ella, la impulsiva. Yo escuchaba. Ella gritaba. Yo cedía. Ella tomaba. Así crecimos. Así funcionábamos. Hasta él. Hasta mi amor. El único territorio que yo no estaba dispuesta a compartir. El único lugar donde no quería ceder. El único secreto que guardé cerca de mi pecho como si fuera un tesoro frágil. Pero incluso allí, ella entró sin permiso. Mientras le daba el café a mamá, escuché sus pasos detrás de mí. Mi hermana se detuvo en la puerta, observándome como si yo fuera un fantasma. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Lo suficiente». Ella asintió, pero su expresión era rara. No era hostilidad, no era distancia, era cautela, como si tuviera miedo de mí, de lo que yo podría decir, de lo que yo podría descubrir. Mamá nos miró a ambas como si deseara que todo el pasado se evaporara al instante. «Mis niñas», susurró, «ojalá dejaran de mirarse así». Ella bajó la vista, yo también, porque mamá tenía razón. La manera en que nos mirábamos no era odio, era algo más profundo, más torcido, más difícil de nombrar. Tal vez era dolor, tal vez era miedo, tal vez era una culpa compartida, o tal vez era la sombra de un hombre que aún estaba entre nosotras, el hombre que se interpuso, el hombre que nos rompió, el hombre que, al final, no se quedó con ninguna. Porque esa era la parte que nadie decía en voz alta. Él no eligió a ninguna de las dos. Él simplemente desapareció. Y ese detalle nunca encajó del todo. Después del desayuno, mi hermana salió a hacer algunas compras. La casa quedó silenciosa, demasiado silenciosa. Mamá tomó mi mano. «Tu hermana no está bien». La miré. «¿Enferma?». «No de ese modo». Cerró los ojos, como si buscara la palabra exacta. «Está cansada, agotada, y culpa, mucha culpa». Sentí un escalofrío. No porque la culpa fuera nueva en esta historia,
sino porque mamá la mencionaba como si fuera un tumor que había crecido en silencio durante años. Culpa, ¿por qué? Mamá me miró con esa tristeza que solo una madre conoce. Por lo que te hizo y por lo que aún no te ha dicho. Mi respiración se detuvo un segundo. ¿Qué aún no me ha dicho? No puedo decirlo yo. Debe hacerlo ella. Un silencio pesado cayó entre nosotras. Sabía que el pasado tenía capas, pero no imaginé que hubiera otra capa más profunda, más oscura, más peligrosa. Algo que mi hermana había ocultado durante años. Algo que mamá sabía desde hacía tiempo. Algo que, por alguna razón, ahora necesitaba salir a la luz. Cuando ella regresó, traía las bolsas en las manos y el rostro rojo por el frío. Me miró un instante, solo un segundo, y entendí que mamá tenía razón. Había algo en sus ojos, una sombra, una grieta, una debilidad que no había visto nunca. Y en ese momento, tuve una sensación extraña. Ella no solo tenía miedo de mí, tenía miedo de que el pasado regresara de una forma que no podía controlar. Se acercó a mí mientras yo ordenaba algunos libros. Tenemos que hablar esta noche, dijo. Está bien. Se mordió el labio inferior. Un gesto infantil que no le veía desde que éramos niñas. Lo que voy a decirte va a cambiar todo, para bien o para mal, para la verdad. Y luego se fue a su habitación, cerrando la puerta con un temblor casi imperceptible. Yo me quedé allí, paralizada, con el corazón golpeando como un tambor lento, porque entendí algo. Yo pensaba que ella me había robado al amor de mi vida, pero quizás la historia no era tan simple. Quizás había un secreto enterrado en el medio, un secreto que llevaba demasiados años guardado, y esa noche, por fin iba a salir. No pude concentrarme en nada durante el resto del día. Cada objeto de la casa, cada rincón, cada sombra, me hablaba del pasado, de lo que creí entender, de lo que aún no sabía. Mi hermana pasó las horas en silencio, subiendo y bajando las escaleras, preparando té, acomodando cosas que no necesitaban ser acomodadas. Era como un animal inquieto, caminando en círculos, oliendo una tormenta que se aproximaba. Yo la observaba con distancia, con esa mezcla de resentimiento y curiosidad que solo se siente por una persona que alguna vez lo fue todo, y luego, de repente, dejó de serlo. Había sido mi hermana mayor, mi protectora, mi cómplice. La primera en defenderme en la escuela, la primera en consolarme cuando lloraba, la primera en enseñarme a usar maquillaje, a peinarme, a elegir un vestido, y también la primera en romperme el corazón. El amor de mi vida era mío antes de ser suyo, pero esa palabra, mío, se convirtió en una herida que nunca terminó de cerrar. La tarde avanzó con un silencio espeso. Mamá dormía. Yo fingía leer un libro. Mi hermana limpiaba la misma repisa por tercera vez, hasta que finalmente, al caer el sol, ella dejó el paño a un lado. Esta noche, te lo voy a contar todo. No levanté la vista del libro. ¿Por qué ahora? Porque mamá no va a estar siempre. Porque ya no puedo sostenerlo. Y porque tú tienes derecho a saber. ¿Saber qué? Ella respiró hondo, muy hondo, como si le doliera incluso llenar los pulmones, saber qué pasó realmente con él. Mi corazón golpeó fuerte. Esa frase, con él, siempre había sido un detonador silencioso entre nosotras. La miré. Yo sé lo que pasó. Ella negó suavemente con la cabeza. No, no lo sabes. Sabes lo que viste. Sabes lo que interpretaste, pero no sabes la historia completa. ¿Y cuál es la historia completa? Sus labios temblaron un instante. No puedo decirlo aquí. Mamá podría escuchar. Y no quiero que se preocupe. ¿Qué tiene que ver, mamá? Ella bajó la vista otra vez. No era su gesto habitual.
No era orgullo disfrazado, era miedo verdadero, mucho más de lo que crees. Cuando la noche finalmente llegó, mamá ya estaba dormida. Mi hermana se acercó a mí con un abrigo en la mano. Abrígate. Vamos afuera. ¿A dónde? ¿A dónde empezó todo? Salimos caminando hacia la parte trasera de la casa. El aire estaba frío, húmedo, con olor a tierra mojada. El mismo olor que recordaba de niña cuando jugábamos en el patio, antes de que la vida nos dividiera. Me llevó hasta el viejo banco de madera, el que estaba bajo el gran árbol. Ese lugar, ese exacto lugar. El lugar donde él y yo nos habíamos sentado a hablar de nuestro futuro. El lugar donde él me prometió que volvería después de su viaje. El lugar donde esperé y él nunca regresó. El mismo banco donde, semanas después, vi a mi hermana sentada con él. Mi respiración se tensó. ¿Por qué me trajiste aquí?, pregunté en voz baja. Ella se sentó lentamente, como si sus rodillas no pudieran sostener más años de secretos. Porque aquí fue donde todo cambió. Me quedé de pie, observándola desde arriba. Habla. Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban como si estuvieran hechos de arrepentimiento líquido. Tú creíste que yo te lo quité. Pero no fue así. Sentí el cuerpo endurecerse. No juegues conmigo, advertí. No estoy jugando. Se frotó las manos, nerviosa. Él vino a verme esa tarde. Pero no porque me quisiera a mí. Entonces, ¿por qué? Ella tragó saliva. Vino para despedirse. Para decirme que se iba del país y que no volvería. El mundo se detuvo un instante. ¿Estás mintiendo? No. Negó con la cabeza, con lágrimas que no llegaban a caer. Me pidió que te lo dijera, que te explicara, que te cuidara. Pero yo no pude decírtelo. No pude destruirte. Me reí. Una risa vacía. ¿Y mentirme? ¿Traicionarme? ¿Eso no me destruía? Ella cerró los ojos con dolor. Es que él ya no te amaba. La frase me atravesó como un cuchillo, pero antes de que yo pudiera reaccionar, ella continuó. No me amaba a mí tampoco. Se cubrió la cara con las manos. Él estaba enamorado de otra persona. Una mujer que conoció fuera. Una historia que empezó cuando tú creías que seguían juntos. Mi estómago se encogió. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ella dejó caer las manos. Estoy diciendo la verdad. La que oculté para protegerte. La que me obligó a cargar con la culpa de algo que no hice. Mi mente se llenó de ruido, palabras, recuerdos, escenas sueltas. Y ella, aquella temporada, estaba siempre cansada, siempre nerviosa, siempre evitando mi mirada. No era culpa, era miedo. Miedo a esto, a este momento. Entonces, ¿por qué estabas con él en ese banco? Susurré. Ella respiró hondo. Porque yo le supliqué que hablara contigo, que no se fuera así, que no te dejara rota. Un silencio espeso nos envolvió. Yo no sabía qué sentir, ni qué pensar, ni qué creer. Era como si alguien hubiera abierto una grieta en el pasado y ahora las piezas estuvieran cayendo de un modo diferente. ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté finalmente. Ella me miró con una tristeza que nunca le había visto, porque no quería ser yo quien te rompiera el corazón. Y allí entendí algo terrible. No había sido ella quien me robó al amor de mi vida. Había sido él quien me mintió. Había sido él quien se fue. Había sido él quien eligió a otra. Y yo había culpado a la persona equivocada durante años. Me quedé de pie frente a ella sin saber si llorar, gritar o simplemente marcharme. A veces, cuando la verdad llega tarde, no alivia, arde. Arde como si alguien hubiera abierto una ventana a un invierno viejo que aún duele al tocar la piel. Ella seguía sentada en el banco, con los hombros caídos,
como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba demasiados años escondido. Pero yo sentía que recién empezaba a cargarlo. No sabía cómo decírtelo, repitió ella, casi en un susurro. No dijiste nada, respondí. Y eso fue lo que más dolió. Ella asintió, tragando las lágrimas que se resistían a salir. Tenía miedo de romperte. Ya estabas rompiéndome, dije con una calma falsa. Aunque yo no lo supiera, el aire se quedó quieto entre nosotras, ni el viento se atrevió a hablar. En mi mente, los recuerdos empezaron a mezclarse. Las tardes con él, las cartas, las promesas, el brillo en sus ojos, cuando me hablaba de un futuro juntos. Y luego, aquel día, el día en que no regresó, el día en que mi hermana se sentó con él en este mismo banco, el día que yo interpreté como una traición, un día que, ahora entendía, había sido otra cosa, un adiós en silencio que yo nunca escuché. ¿Por qué aceptaste cargar con algo que no hiciste?, pregunté. Ella se pasó la mano por el cabello, como solía hacer cuando era niña, y se sentía culpable por romper algo. Porque si te decía que él se había ido por otra mujer, pensé que no podrías soportarlo. Entonces, decidiste que yo te odiara a ti. Sí, sentí un vértigo extraño, una mezcla de ternura, rabia y tristeza que no sabía cómo nombrar. ¿Y en qué momento se volvió tan fácil dejarme sola?, susurré. Ella bajó la cabeza. No fue fácil. Solo no supe cómo volver a ser tu hermana después de eso. Esa frase me atravesó. Había tanto dolor allí, tanto arrepentimiento escondido detrás de cada sílaba, que por un instante dejé de verla como mi enemiga y volví a verla como la niña que me enseñó a hacer trenzas, la que me tapaba cuando dormía, la que me defendía de todos menos de mí misma. Nos quedamos en silencio, largo rato, el tipo de silencio que no incomoda, sino que desnuda. Mi hermana levantó la vista. Él no merecía todo lo que sentimos por él. Aquello me sorprendió, no por la frase, sino por lo que había detrás, una resignación profunda, casi madura. ¿Lo volviste a ver después de esa tarde? Ella negó con un gesto seco. Nunca. Ni una sola vez. ¿Y tú lo amabas?, pregunté con cautela. Ella me miró fijamente, casi como si le doliera responder. No como tú, pero igual te dolió. Sí. Y allí estaba la verdad más cruda de todas. Las dos habíamos perdido. Las dos habíamos amado a un hombre que no nos eligió. Las dos habíamos sufrido, pero cada una creyó que solo la otra tenía derecho al dolor. Nunca hablamos de esto, dije, porque nos dio miedo. ¿Miedo de qué? De vernos de verdad. Sus palabras resonaron dentro de mí, porque sí, tenía razón. El dolor divide, pero la culpa separa aún más. Y durante años, habíamos evitado enfrentarnos no por odio, sino porque, en el fondo, nos seguíamos queriendo. Pero había algo más, algo que ella aún no decía. Lo sentía en la forma en que respiraba, en el temblor de sus dedos, en esa mirada que pide ayuda sin decirlo. No es solo esto, dije lentamente. Hay algo más. Ella se tensó. Sí, algo que te hizo llamarme después de tantos años. Sí, se quedó inmóvil, como si necesitara permiso para continuar. Tu mensaje decía que mamá estaba enferma, recordé. Pero tú también estás distinta. Hay algo en ti que no comprendo. Ella cerró los ojos unos segundos. Tengo algo que decirte, pero necesito que estés fuerte, porque lo que viene no tiene nada que ver con él. La miré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Entonces con qué tiene que ver? Ella abrió los ojos, y por primera vez vi miedo real, puro, profundo, con nosotras.
Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué hicimos?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No es lo que hicimos. Levantó la vista con un temblor que partía el alma. Es lo que nunca supimos. Y supe que estábamos a punto de abrir una puerta a un pasado que ninguna de las dos estaba lista para enfrentar. Nos quedamos allí, bajo el árbol que había presenciado lo que fuimos y lo que dejamos de ser. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. A veces el silencio no es ausencia, es advertencia. Mi hermana respiraba con dificultad, como si cada palabra que quería pronunciar fuera una piedra que llevaba años cargando. Dilo, susurré finalmente. No como una orden, sino como una liberación, para ella y para mí. Ella bajó la mirada, frotándose las manos como si intentara calentarlas, pero no era frío, era miedo. Esto no tiene que ver con él. No tiene que ver con ese hombre. Tiene que ver con nosotras y con mamá. Mi corazón dio un salto extraño. ¿Mamá? Sí. Ella se levantó lentamente del banco, como si sus piernas pesaran más de lo que podían soportar. Hay algo que nunca entendiste. Algo que yo descubrí por accidente hace años y que he escondido desde entonces. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué descubriste? Ella respiró hondo, muy hondo, y dijo, con una voz casi inexistente, que no somos tan hermanas como creíste. Un silencio brutal se abrió entre nosotras. ¿Qué estás diciendo?, pregunté con un hilo de voz. Ella me miró fijamente. Tú no eres hija de papá. El mundo se detuvo. El suelo pareció alejarse. La memoria, ese animal silencioso, empezó a correr con desesperación dentro de mí. Eso es imposible, murmuré. Ella negó. No lo es. Yo lo encontré, por accidente. Una carta, una fotografía escondida, papeles que mamá guardó durante años. Mi respiración se volvió corta, afilada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que siempre te sentirías fuera de lugar. Porque pensé que te sentirías menos. ¿Menos? Me reí, pero sin alegría. Ya, me sentía menos toda la vida. Siempre fuiste tú la favorita, la brillante, la valiente, la que todos admiraban. Ella cerró los ojos. Eso es lo que tú creíste, no lo que era. ¿Qué quieres decir? Mi hermana se pasó la mano por la cara, como si quisiera arrancarse años de culpa. Mamá siempre te protegió más de lo que piensas, más de lo que entendimos entonces. ¿Por qué haría eso si yo ni siquiera era hija de papá? Ella tragó saliva. Porque eras hija del hombre, al que mamá sí amó de verdad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué estás diciendo? Mi hermana se acercó un paso, despacio, como quien se acerca a un animal herido. Papá nunca supo la verdad. Mamá te concibió con otro hombre, un hombre a quien amó antes de casarse. Un hombre que desapareció antes de que tú nacieras. Mis piernas se debilitaron. Me apoyé en el árbol. Y por eso siempre sentí que no encajaba. No porque fueras menos, sino porque mamá tenía miedo. ¿Miedo de qué? Ella me miró con una mezcla de dolor y verdad. De que un día intentaras encontrarlo. De que descubrieras que tu padre no era quien tú creías. De que te rompieras. De que nos dejaras. Las palabras se clavaban como agujas. Toda mi vida había sentido que algo estaba desplazado en mí, que entre ellas dos había un lazo invisible que yo no alcanzaba. Y ahora todo encajaba, dolorosamente, innegablemente. ¿Y tú?, pregunté con un temblor en la voz. ¿Por qué te alejaste de mí después de él? ¿Por qué dejaste que creyera que me lo habías quitado? Ella bajó la mirada. Porque sentí que no tenía derecho a consolarte. Porque pensé que lo que te había hecho mamá
Era peor que lo que él te hizo a ti, porque pensé que tú lo merecías más que yo. ¿El qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una vida completa. Un amor completo. Una verdad completa. Me quedé callada. Un silencio largo, profundo, casi ritual. Ella se acercó otro paso. No te robé a nadie, no te quité a nadie, pero sí te dejé sola. Y eso es algo que nunca voy a perdonarme. Mis ojos se humedecieron, no por rabia, no por tristeza, por revelación, porque la verdad, incluso cuando llega tarde, cuando llega, duele menos que la mentira. El viento sopló, moviendo las ramas del árbol sobre nosotras. Mi hermana tomó aire. Y hay algo más. La miré, sintiendo que el corazón se detenía otra vez. ¿Qué más? Ella tragó saliva, temblorosa. Él volvió. Mi estómago cayó al suelo. ¿Quién volvió? Ella bajó la mirada. El hombre del que ambas nos enamoramos. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo. ¿Qué quiere? Ella levantó los ojos, oscuros, temerosos. Quiere verte. El mundo se quebró. El pasado se partió en dos. Y por primera vez en años, no supe si quería saber la verdad o escapar de ella. ¿Quieres verme? Repetí, como si la frase no pudiera entrar completa en mi cabeza. Mi hermana asintió despacio, sin atreverse a mirarme directamente. ¿Sí? ¿Cuándo? Pronto. ¿Por qué ahora? Ella respiró hondo, como si estuviera preparándose para un impacto. Porque tu regreso lo despertó todo. Sentí un temblor involuntario recorrerme los brazos. No de miedo, de memoria. De esas memorias viejas que duermen durante años hasta que alguien abre la puerta equivocada. Me senté en el banco, incapaz de sostenerme sobre mis propios pies. ¿Qué sabe él? Pregunté finalmente. ¿Sabe que volviste a casa? ¿Y cómo lo sabe? Ella bajó la mirada. Porque me llamó. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo. ¿Tú sigues en contacto con él? No siempre. Muy pocas veces. Él me buscó hace meses. Quería saber cómo estaba mamá. Esa frase me descolocó más que todo lo anterior. Mamá, justo ella, la mujer que había guardado tantos secretos. ¿Por qué él llamó a mamá? Pregunté. Porque él también supo la verdad, años después. Mi respiración se cortó. ¿Qué verdad? Ella cerró los ojos un instante. La tuya. Sentí el aire escapar de mis pulmones. ¿Él sabía que papá no era mi padre? Ella asintió. Sí. Mamá se lo contó cuando él intentó regresar. No quiso que se acercara a ti, sin que supiera quién eras realmente. Esa imagen, mi madre y él juntos, hablando de mí a espaldas mías, me atravesó como un rayo. ¿Cuándo ocurrió eso? Un año después de que se fue. ¿Y por qué regresó? Ella me sostuvo la mirada esta vez. Porque quería explicarte por qué desapareció. Porque todavía te amaba. El mundo se volvió borroso por un segundo. ¿Y por qué no lo hizo? Mi hermana tragó saliva. Porque mamá no lo dejó. Sentí un golpe caliente en el pecho. ¿Qué? Dijo que estabas destrozada, que necesitabas recuperarte, que si él volvía, te destruiría más. Me levanté del banco, dando un paso atrás. ¿Mamá le prohibió verme? Sí. ¿Y tú lo sabías? Ella bajó la mirada. Lo supe después. Mamá me lo dijo en un momento de desesperación. Me dijo que él era un peligro para ti, porque te había mentido, porque había desaparecido sin explicarte la verdad. Y yo le creí. Todo giraba. El árbol, el banco, la casa, ella. Yo había construido mi vida entera sobre una historia rota que no entendía. Y ahora, todas las piezas estaban cayendo de golpe. Mi hermana
Volvió a hablar con una voz rota. Nunca estuve con él. Nunca. No lo quise así. No pasó nada. Yo no te traicioné. La miré. Por primera vez, en años, la miré de verdad. Entonces, ¿por qué te sentaste aquí con él aquel día? Ella se abrazó a sí misma. Porque lloraba. Porque me dijo que te había perdido. Que no sabía cómo explicarte su verdad. Que no tenía valor. Que había huido. Mis piernas temblaron. ¿Y tú qué hiciste? Le pedí que volviera. Le dije que estaba siendo cobarde, que tú merecías una explicación. Me quedé callada. Un silencio largo, profundo, que dolía en el pecho. ¿Y qué dijo él? Ella respiró hondo. Dijo que iba a intentarlo, que te llamaría, que volvería esa misma semana. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Y qué pasó? Ella alzó la mirada, y en sus ojos había una sombra que no había visto nunca. Pasó que él tuvo un accidente antes de llegar a casa. Mi corazón latió con fuerza. ¿Accidente? Sí. Uno grave. Estuvo meses sin poder moverse, sin poder viajar, sin poder escribir. Y cuando se recuperó, mamá ya había levantado un muro que él no pudo cruzar. Mi mundo se partió en dos. ¿Por eso desapareció? Sí. ¿Por eso nunca volvió? Sí. ¿Por eso me dejaste creer que tú lo habías traído a tu lado? Ella bajó la mirada. Porque yo también estaba rota. Y porque pensé que era demasiado tarde para arreglarlo. El viento sopló fuerte entre nosotras, moviendo las ramas como si el árbol quisiera ocultar nuestra conversación. Mi hermana dio un paso hacia mí, pero ahora él volvió, y no vino por mí, ni por mamá, vino por ti. El aire se me atascó en la garganta. ¿Qué quiere? Ella respondió con la voz más temblorosa que le había escuchado nunca. Quiere contarte lo que no pudo. Quiere pedirte perdón. Y quiere saber si aún tienes algo para él. Un escalofrío me recorrió entera. ¿Y tú? Yo quiero que seas feliz, aunque yo nunca lo haya sido. La miré en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hermana no como la sombra de mi dolor, sino como otra víctima de un pasado que ninguna de las dos pidió. Y supe que la noche que venía iba a cambiarlo todo, para siempre. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando la puerta entreabierta de la habitación de mamá. Su respiración suave llenaba el silencio. Un silencio que por primera vez desde que había llegado no me calmaba, me inquietaba, porque ahora sabía demasiado. Y sin embargo, aún sabía muy poco. Mi hermana pasó gran parte de la noche caminando por el pasillo, pisando fuerte, como si necesitara que yo escuchara su inquietud, o tal vez como si no quisiera sentirse sola, mientras la casa se hundía en sombras. A veces se detenía frente a la puerta de mi habitación, pero nunca entraba. El pasado nos había enseñado a acercarnos sin tocarnos, a hablarnos sin decirnos la verdad. Y ahora ese hábito nos quedaba como un vestido viejo, que ya nos servía, pero que aún no sabíamos tirar. A la mañana siguiente, mamá estaba un poco peor. Tenía la mirada perdida, como si nos observara sin vernos realmente. Algo dentro de ella parecía deshilacharse lentamente. Mi hermana y yo la acompañamos mientras tomaba su medicina. Ninguna habló de la conversación de la noche anterior, pero ambas sabíamos que estaba allí, suspendida entre nosotras como un hilo tenso. Finalmente, mamá me tomó la mano. «No te vayas todavía». «No voy a irme», respondí. Ella sonrió con una tristeza que no supe interpretar. «Tu regreso ha movido cosas que estaban dormidas». Mi piel se erizó. «¿Qué cosas?» Ella no respondió. Solo acarició mi mano, como si quisiera memorizarla. Después del desayuno, salí a caminar para despejar la cabeza. El aire estaba frío, cortante.
Las hojas secas crujían bajo mis pies. La casa se veía pequeña a lo lejos, como una maqueta de mi infancia. Me detuve frente al portón, y entonces lo vi, a lo lejos, junto al camino, apoyado en un árbol. Él. Reconocí su postura incluso antes de distinguir su rostro. Ese modo silencioso de estar, esa forma de esperar sin ansias, sin movimientos bruscos. El tiempo pareció encogerse alrededor de mí. Él levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron, y en un segundo, todos los años que habían pasado se sintieron como una película que retrocedía a toda velocidad. Me quedé inmóvil, ni un paso adelante, ni un paso atrás. Él tampoco se movió. Solo me miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que dolía. Finalmente dio un paso hacia mí, no apresurado, no confiado, sino como quien teme que el suelo pueda romperse con el peso de un recuerdo. Hola. Su voz era la misma, más baja quizá, más cansada, pero era él. No respondí inmediatamente. No podía. «Viniste», dije finalmente. Él asintió. Tenía que hacerlo. ¿Por qué ahora? Una sombra cruzó sus ojos. Porque ya no podía cargar con lo que no te dije. Mis dedos temblaron. ¿Y qué no me dijiste? Él se acercó otro paso. El aire entre nosotros parecía más denso. La verdad. Lo miré fijamente. La verdad me hubiera servido antes. Lo sé, pero nunca volviste. Intenté volver. Y cuando lo hice, tu madre me cerró la puerta. Mi respiración se detuvo. ¿Y tú aceptaste eso? No tenía cómo demostrar lo que sentía. Estaba roto, literalmente. No podía caminar, no podía escribir, no podía viajar. Hubieras buscado una forma. La busqué. Pero cuando pude, se detuvo. Sus labios temblaron un instante. Cuando pude, ya vivías en otro mundo. Me dijeron que estabas bien, que habías seguido adelante. ¿Quién te dijo eso? Él bajó la mirada. Tu hermana. Sentí el golpe, como un latigazo en el pecho. ¿Ella? Sí. La llamé. Le pedí que te dijera que quería hablar contigo, que quería explicarte. Me hervía la sangre. ¿Qué te dijo ella? Él respiró profundamente. Que tú no querías saber nada de mí, que te había hecho daño, que lo mejor era dejarte en paz. Tragué saliva con fuerza. ¿Y tú le creíste? Él levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo parecido al arrepentimiento. Quise creerlo, porque era más fácil aceptar tu silencio que enfrentar todo lo que había destruido. El viento sopló. Trajo consigo el olor a madera húmeda, el mismo olor de las tardes que pasamos juntos antes de que todo se desmoronara. Entonces, ¿por qué volviste ahora? Pregunté finalmente. Él dio un paso más, lo suficiente para que pudiera ver las líneas que el tiempo había dibujado en su rostro. Porque escuché que tu madre estaba enferma, y porque pensé que si volvías, era mi última oportunidad de decirte lo que no te dije. ¿Qué? Él tragó saliva. Que nunca te olvidé, que nunca dejé de amarte, y que lo que pasó no fue tu culpa. El mundo se quebró en silencio. No supe si odiarlo, no supe si abrazarlo, no supe si correr. Solo supe que la verdad estaba finalmente frente a mí, y ya no podía esconderme detrás del dolor que había usado como escudo durante tantos años. Porque ahora entendía que todos habíamos sido víctimas. Mi hermana, yo, él, incluso mamá. Y la historia, que yo creía rota, recién estaba empezando a revelarse. Volví a la casa caminando despacio, como si necesitara que cada paso me recordara que seguía en el presente, y no atrapada en aquel pasado que acababa de resucitar frente a mis ojos. El aire estaba frío, y sin embargo, sentía calor en la piel. Era un calor extraño, mezcla de confusión, nostalgia
y una herida vieja que, sin esperarlo, volvía a latir. Mi hermana estaba en la cocina cuando entré. Se giró al oír la puerta y, con solo mirarme, entendió. ¿Lo viste? No respondí. Me quedé mirándola en silencio, con la misma mezcla de emociones que llevaba dentro. Algo parecido a rabia, sí, pero también algo que no quería admitir, dolor. Ella respiró profundamente. ¿Quería hablar contigo antes de que lo vieras? Pero no lo hiciste, la interrumpí. Bajó la mirada. No sabía si estabas lista. Nunca iba a estarlo, dije con una calma tensa. Y tú lo sabías. Ella se sentó, dejándose caer como si las piernas ya no pudieran sostener tanto peso. ¿Qué te dijo? Me acerqué lentamente a la mesa. La verdad, respondí. Un temblor cruzó su rostro. ¿Toda la verdad? La parte que tú no dijiste. No era mi historia que contar, pero sí era la mía que vivir. Sus ojos se humedecieron, y por primera vez desde que había regresado, vi a mi hermana sin máscaras. Subí a ver a mamá. Estaba despierta, pero con la mirada perdida en un punto invisible. Me acerqué a darle la mano. Su piel estaba tibia. Mamá. Ella parpadeó y me miró como si me estuviera viendo desde lejos. Hijita, ¿lo viste? Mi respiración se detuvo un instante. Sí, lo sabía. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo. ¿De qué? De que eligieras la verdad y no a mí. Esa frase me desgarró, más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Mamá apretó mi mano. Hay amores que llegan demasiado pronto y verdades que llegan demasiado tarde, pensé yo. Mamá, tú sabías que él volvió. Sabías que quería hablar conmigo. Ella cerró los ojos. Pero tú estabas rota. Y yo no quería que volvieras a romperte. Ya estaba rota. Sí, pero no querías verlo. Sentí un ardor en los ojos. ¿Y tú? ¿Cómo viviste con ese peso? Ella soltó un suspiro largo, cansado. Las madres cargamos cosas peores que la verdad. Hubo un silencio espeso entre nosotras. Mamá, él quiere verme otra vez. Ella abrió los ojos lentamente. ¿Y tú? ¿Quieres verlo? No supe qué responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque tenía demasiadas. Bajé las escaleras y encontré a mi hermana en el pasillo, como si hubiera estado esperándome. Necesito que me digas algo, dijo. ¿Qué? Si todavía lo amas. Tragué saliva. No lo sé. ¿Y lo odias? Tampoco lo sé. Ella bajó la mirada, casi en alivio. Podría vivir con que lo amaras, pero no con que me odiaras a mí. Sus palabras me golpearon sin aviso. No te odio, dije finalmente, pero no sé quién eres cuando me miras desde ese pasado. No sé si veo a mi hermana o veo a la mujer que cayó demasiado. Ella se quebró un instante. He vivido años deseando que volvieras para poder reparar lo que dañé sin querer dañar. Y ahora he vuelto. Sí. ¿Y qué esperas que haga? Ella respiró hondo, temblando. Que escuches lo que él no pudo decirte y que decidas desde la verdad, no desde la herida. El día avanzó lentamente. Afuera, las nubes se juntaron como si el cielo también estuviera conteniendo algo que necesitaba caer. Por la tarde, mientras mamá dormía, mi hermana me tocó el hombro. Él vendrá esta noche. Mi corazón dio un vuelco. ¿A esta casa? Sí. ¿Y mamá? No quiero que se preocupe. Diremos que es un vecino, un conocido, lo que sea. Pero él necesita verte. Y tú necesitas escucharlo. La miré. Por primera vez en mucho tiempo. La vi no como culpable o rival, sino como alguien que llevaba años intentando corregir un error que nunca fue del todo suyo. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú qué necesitas? Ella se quedó inmóvil. Que esta historia, por fin, tenga un final justo. ¿Para quién?
Ella levantó la vista con una sinceridad que dolía. Para las dos, un silencio largo, profundo, envolvió el pasillo. Y de repente lo supe. La noche que venía, no solo iba a enfrentarme con él, iba a enfrentarme con la persona que yo había sido y con la hermana que había construido una vida entera alrededor de un secreto que no pidió. La verdad estaba a un paso. Y aunque doliera, teníamos que cruzarlo juntas. La tarde cayó despacio, como si el cielo supiera que lo que venía necesitaba oscuridad para revelarse. En la casa no se escuchaba nada, salvo el tic-tac lejano del reloj en la sala y la respiración irregular de mamá desde el cuarto de arriba. Mi hermana caminaba de un lado a otro, revisando cosas que no necesitaban ser revisadas, tomando objetos solo para dejarlos en el mismo sitio. El cuerpo habla cuando la boca calla. Y el suyo gritaba miedo. Yo estaba sentada en la mesa, con las manos entrelazadas, esperando un golpe que ya sabía que vendría. Finalmente, ella se detuvo. «Va a llegar pronto», asentí sin decir nada. «¿Quieres que esté contigo cuando hable con él?» «No lo sé. No quiero dejarte sola». «No estoy sola», respondí suavemente. «Tú estás aquí». Ella parpadeó, sorprendida por mis palabras. Quizás por primera vez desde que había regresado, sintió que la distancia entre nosotras ya no era un muro, sino una puerta entreabierta. La noche cayó del todo, y entonces se escuchó unos golpes suaves en la puerta. 3. Como si temiera darle demasiada fuerza al pasado. Mi hermana se tensó. Yo respiré hondo. El eco recorrió toda la casa, subió por las escaleras y pareció despertar algo en la habitación de mamá. «Es él», susurró mi hermana. No contesté. Simplemente me levanté. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de anticipación. Abrí la puerta. Allí estaba él, con los ojos cansados, más hundidos que en mi recuerdo, pero con el mismo modo de mirarme, directo, sin esconderse, como si quisiera memorizarme otra vez. «Hola, hola», respondí. Mi hermana apareció detrás de mí, como un fantasma que también necesitaba estar allí. «¿Puedo pasar?», preguntó él. Asentí. Entró despacio, como quien entra a un lugar sagrado y peligroso a la vez. Nos sentamos en la sala, yo frente a él, mi hermana a un costado. Había una tensión extraña, como si los tres estuviéramos atados por un hilo que llevaba años tensándose. Finalmente, él habló. «Sé que esta conversación llega demasiado tarde». «Sí», respondí sin suavizar el tono, pero no podía irme de esta vida sin decir lo que no pude entonces. Mi corazón golpeó fuerte. «Entonces dilo», susurré. Él tragó saliva. Sus manos temblaban levemente sobre sus rodillas. «No me fui porque dejé de amarte. Me fui porque me rompí. Porque la vida me rompió. Y porque la verdad que descubrí me asustó más que perderte». Mi respiración se cortó. «¿Qué verdad?», pregunté. Él me sostuvo la mirada. «Tu origen, tu historia. Lo que tu madre me contó». Mi hermana se tensó de inmediato. «No era su lugar decírtelo», dijo ella. «No era el tuyo tampoco», le respondí, sin mirarla. Él continuó. «Cuando intenté regresar, cuando quise hablar contigo, tu madre me dijo que ella manejaría la situación, que tú estabas frágil, que no podías saberlo, que yo era una amenaza para tu estabilidad». Ese recuerdo golpeó mi mente como un eco caliente. «¿Y la creíste?», pregunté. Estaba destruido, literalmente. No podía caminar, no podía trabajar, no podía viajar. Me aferré a lo que ella me dijo, porque pensar en ti era insoportable. Porque te amaba demasiado como para aparecer a medias. Las palabras me atravesaron como si fueran cuchillas envueltas en suavidad. Mi hermana intervino con un susurro.
Yo no sabía todo eso. Él la miró. Tú sabías lo suficiente. Tenía miedo de empeorar la situación. Y la empeoraste igual. Ella bajó la vista, con los ojos brillando. En ese momento, la madera del piso crujió arriba. Los tres levantamos la mirada. Mamá estaba en el pasillo del segundo piso, apoyada en la baranda, pálida, cansada, pero despierta. Bajen la voz, murmuró. La verdad necesita silencio. Mi corazón se apretó. Ella bajó los escalones lentamente hasta llegar a nosotras. Su mirada iba de él, a mi hermana, luego a mí. Mamá, susurré. Ella levantó una mano. Ya no quiero que hablen entre sombras. Lo que tengan que decirse, díganlo aquí, ahora, en esta casa, en mi presencia. Antes de que el tiempo me la quite, un silencio pesado cayó sobre nosotros. El tipo de silencio que precede a una confesión o a una guerra. Él va a hablar primero, dijo mamá. Él asintió lentamente. Y supe que estaba por decir algo que ninguno de nosotros estaba preparado para escuchar. Algo que cambiaría no solo mi historia, sino la de todos nosotros. Él respiró profundamente antes de hablar, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar llevaran años atrapadas en su garganta. Mamá se sentó en el sillón. Mi hermana se quedó de pie, apoyada en la pared, temblando. Yo simplemente esperé. La verdad tenía un peso particular esa noche, un peso que se sentía en la piel. Él alzó la mirada hacia mí. No me fui porque quise, me fui porque me obligaron a desaparecer. Mi corazón dio un salto abrupto. ¿Quién te obligó?, pregunté, sin poder contenerme. Se volvió hacia mi madre. Ella, mi hermana, sofocó un jadeo. Yo me quedé inmóvil. Mamá cerró los ojos, como si hubiera esperado años para este momento. Tila completa, murmuró. Él asintió, con la voz quebrándose. La noche, antes de irme, vine a hablar contigo. Miró hacia mí. Quería contarte lo que había descubierto. Quería decirte que sabía que no eras hija de tu padre y que eso no cambiaba nada para mí. Sentí la piel erizarse. Pensé que merecías saber la verdad, que no podía construir un futuro contigo si tú vivías una mentira que no te pertenecía. Mi hermana se llevó la mano a la boca. Él continuó. Pero cuando me acerqué a la casa, fue ella quien salió a hablar conmigo, señaló a mamá. Mi madre mantenía el rostro sereno, pero en sus manos había un temblor imperceptible. Me dijo que tú no podrías soportar la verdad, que estabas frágil, que estabas enamorada de una idea que yo no podría sostener. Eso no te daba derecho a irte sin explicarme, susurré, sintiendo que las palabras me raspaban la garganta. Intenté quedarme. Su voz tembló, pero ella dijo algo más, algo que me hizo caer por completo. Mamá bajó la mirada. ¿Qué te dijo?, pregunté. Él me miró con una tristeza profunda, que yo no tenía derecho a destruir una familia que ya estaba rota de por sí, que tú necesitabas estabilidad, no un hombre que ni siquiera sabía quién era tu padre verdadero. Sentí un golpe sordo en el pecho. Me pidió que desapareciera. Me dijo que era lo mejor para ti. ¿Y tú lo aceptaste?, pregunté, con la voz quebrándose. No lo acepté hasta que me accidenté. Mi hermana cerró los ojos, recordando lo que ya había dicho antes. Cuando desperté, después de semanas, ella ya había construido la versión en la que tú estabas bien, en la que tú me habías olvidado, en la que mi presencia solo traería caos. Mamá, susurré. Ella levantó lentamente la mirada. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme de qué?, pregunté, casi en un sollozo. ¿De mi verdad? ¿De mi vida? ¿De mi dolor? Mamá respiró hondo. Su voz fue un susurro, de repetir mi historia. Esa frase me dejó en silencio. ¿Qué historia?, pregunté.
Mi hermana apretó los puños. Ella también lo ignoraba. Mamá alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. El hombre que amé, el padre que tú nunca conociste, también desapareció sin explicarme nada. Me prometió volver. Nunca lo hizo. Y yo me pasé años deseando una respuesta que jamás llegó. Me temblaban las manos. Mamá, cuando vi que tú estabas enamorada de alguien que no sabía manejar la verdad, tuve miedo de que vivieras lo mismo que yo, de que tuvieras la misma herida, de que te quedaras esperando eternamente a alguien que no podía volver. Yo negué lentamente con la cabeza, pero él no se fue por decisión propia. No lo sabía en ese momento. Él intervino, pero cuando regresé para explicarlo, para hablar contigo, ella me cerró la puerta. Me dijo que la única manera de protegerte era desaparecer de tu vida. Una lágrima silenciosa cayó por mi mejilla. ¿Y tú, por qué dejaste que todo se quedara así? Porque pensé que ya era tarde, que habías avanzado, que él solo abriría una herida ya cicatrizada. Cerré los ojos un instante. No era una cicatriz, era una fractura mal soldada, una que dolía al tocarla. Mi hermana, con la voz temblorosa, habló finalmente. Yo no sabía todo esto. Sabía una parte, pero no sabía que mamá te había alejado de él. No sabía que él había intentado volver, y aún así me dejaste creer que tú lo habías traído a tu lado, le dije. Ella bajó la cabeza, porque pensé que ese dolor era más fácil de cargar que el otro. Un silencio profundo cayó sobre nosotros, pesado, denso, necesario. Finalmente, él me miró. Solo quiero una oportunidad para contarte todo sin mentiras. Y si después de eso quieres que me vaya para siempre, lo haré. Me tragué las lágrimas. ¿Y si no quiero que te vayas? Susurré, sin pensar. Mi hermana levantó la mirada. Mamá también. Y allí, en medio de esa casa que había sido testigo de todas nuestras rupturas, entendí algo. La verdad no había venido a destruirnos, había venido a liberarnos. Pero aún faltaba un paso. Uno solo, el más difícil. La noche siguió avanzando después de aquella confesión, pero algo había cambiado. El silencio ya no era enemigo, era un puente. Mi madre se quedó recostada en el sillón, mirando un punto entre nosotras tres, como si viera un pasado que por fin dejaba de perseguirla. Mi hermana se sentó a mi lado sin decir nada. No necesitábamos palabras. A veces la verdad hace eso. Rompe primero, une después. Él estaba frente a mí, con la misma mirada de siempre, pero sin el peso de antes. Ya no era el hombre que se fue, ni yo era la mujer que se quedó esperándolo. Éramos dos personas que por primera vez podían verse sin miedo. Si quieres que me vaya, lo haré, murmuró. No, dije suavemente. No quiero que nadie se vaya esta vez. Mi madre sonrió apenas. Una sonrisa débil, pero verdadera. Así debía ser, susurró. Mi hermana tomó aire. Tenemos que darnos permiso para sanar. Ella nunca había hablado así, y la escuché, no como rival, no como sombra, no como la culpable, sino como la hermana que había perdido conmigo al mismo tiempo. Él apretó las manos. No puedo recuperar los años que se fueron, pero puedo contar la verdad que nunca dije. Y lo hizo, no con prisa, no con excusas, no con dramatismo vacío, sino con esa calma de quien sabe que ya no tiene nada que esconder. Me habló de su accidente, de su silencio obligado, de su miedo, de su intento de volver, de la puerta cerrada, de las cartas que nunca envió, de la vida que siguió, pero sin avanzar del todo. Yo escuché, solo escuché, porque a veces el perdón no se dice,
se respira. Cuando terminó, la casa quedó en un silencio profundo. No era un silencio triste, era un silencio nuevo, suave, cálido. Me levanté despacio. Él también. Y nos quedamos allí, frente a frente, como si estuviéramos en la misma escena que la vida nos debía hace años. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Sonreí con una serenidad que no sabía que tenía. ¿Vivimos? Aunque sea tarde, aunque duela un poco, aunque el pasado siga latiendo como un recuerdo que nunca se va. Mi hermana se acercó y me tomó la mano. Y lo hacemos juntas. Mamá suspiró, aliviada, como si hubiera esperado cada segundo de ese momento durante media vida. Salimos un momento al porche. El aire estaba frío, pero se sentía distinto, más ligero, más real. Él me miró con una mezcla de nostalgia y respeto. No sé si aún queda algo entre nosotros, dijo. No lo sé tampoco, respondí, pero por primera vez estoy lista para averiguarlo. Él asintió. Y no hubo promesas esta vez. No hubo juramentos. No hubo finales perfectos. Solo una verdad simple, humana, necesaria. El pasado había dejado de perseguirnos. Y por fin, la vida podía empezar.